Bien, pasamos a la clase de hoy. Voy a mostrarles unos temas que he preparado para repasar los fundamentos conceptuales y ejercicios que hemos desarrollado durante este primer trimestre. En esa forma ustedes están repasando y preparándose para la prueba. Entonces tenemos el cuestionario, el curso segundo bachillerato y hay algunas ideas importantes que usted debe revisar. Primer tema dice completar. Un cuerpo rígido está en equilibrio si cumple las siguientes condiciones. Bueno, eso nos ayuda a recordar cuando vimos estática y las condiciones de equilibrio. ¿Qué es lo que debemos ahí añadir? La primera condición, sumatoria de fuerzas igual a 0. Y la segunda condición, sumatoria de torques igual 0. Esas son las dos únicas condiciones para que un cuerpo rígido esté en equilibrio o goce de esa condición de estar en equilibrio. Sumatoria de fuerzas igual 0 y sumatoria de torques igual 0. Eso para ir refrescando, ¿verdad? Tema 2. El torque o momento de fuerza se define como el efecto de, y hay puntos suspensivos, significa que hay que completar. ¿Qué debemos añadir? El efecto de una fuerza aplicada a un cuerpo para que éste efectúe una rotación alrededor de un eje. Repito, el efecto de una fuerza aplicada a un cuerpo para que éste efectúe una rotación alrededor de un eje. Eso es lo que debemos completar. ¿Y qué es lo que hizo esta idea? Es de refrescar lo que habíamos llamado torque. El torque se aplica muchas veces en actividades cotidianas, en la naturaleza, por ejemplo, para abrir o cerrar una puerta. Estamos aplicando una fuerza y la puerta gira, ¿no? Entonces, debido a que el efecto que produce esa fuerza es la rotación de la puerta. Lo mismo para sacar o aflojar la tuerca de algo, conocemos una llave, ¿no? En la llave aplicamos una fuerza y entonces hace girar la tuerca. Entonces ahí hablamos de torque, cuando hay la aplicación de una fuerza para que un cuerpo gire. Ricardo Atoapanta, ¿está llegando recién o ya estuvo? Bueno, creo que ya estuvo. Bueno, eso es el tema 2, ¿verdad? El tema 3. En un sistema en equilibrio de 3 fuerzas concurrentes, puede ser aplicado 3 métodos que son, y hay puntos suspensivos. Entonces nos hace recordar los métodos que hemos aplicado para resolver un sistema de 3 fuerzas en equilibrio. Esos métodos que vimos y que desarrollamos en clase son 3. El primero es el triángulo vectorial. El segundo es componentes rectangulares cartesianas. Y el tercero es el método de Lamy. Entonces son 3 métodos que usted puede aplicar para resolver un sistema en equilibrio de 3 fuerzas concurrentes. Profe, Sí. profe dijo Lamy. Lamy, sí. ¿Por qué? Bueno. No, es que... o sea, ¿escribo mi o Lamy? L-A-M-Y. Ay, gracias. L-A-M-Y. Lamy. Correcto. Eso ya lo vimos en clases que hemos pasado, ¿verdad? Si tienen interrogantes, igual me la hacen, no hay problema. Así como el joven que hizo la pregunta. Entonces, todos salimos de dudas. Recuerde que esas son 3 fuerzas concurrentes. ¿Correcto? Caroline Baque está llegando recién atrasadita. Ya le pongo la admisión.
Vamos a al siguiente tema, el 4. Hay una pregunta, dice, ¿cómo reconocer en un sistema de fuerzas en equilibrio el uso de la suma de torques? Mire esa pregunta. ¿Cómo reconocer en un sistema de fuerzas en equilibrio el uso de la suma de torques? Es una muy buena pregunta de razonamiento, ¿no? Porque eso no está escrito. Es en el ejercicio cuando usted desarrolla, ¿verdad? Entonces, la idea es que usted redacte cómo usted reconoce. Usted puede redactarlo de la siguiente manera. Se reconoce cuando las fuerzas no son concurrentes y además aparece en los datos valores de distancia. ¿Sí? Entonces, se reconoce porque las fuerzas no son concurrentes y porque aparecen en los datos valores de distancia. Ese es un indicador, ¿no? De que no debe ir por suma de fuerzas, sino por la suma de torques. Quinto tema. Vamos a leer. En máquinas simples como la palanca o sistema de poleas, ¿cómo calcular la ventaja mecánica y la eficiencia? También es razonamiento, ¿no? Pero ustedes recuerdan que hablamos de palanca como una barra rígida que está apoyada, ¿no? Y entonces aparece una fuerza que usted aplica para levantar algo y una carga o resistencia que es la que va a mover. Por eso es que asoma un lenguaje del descubridor o el inventor de una ley física aplicada a la palanca, que fue Arquímedes. Deme un punto de apoyo y moveré al mundo. Es la frase que está inclusive en la lápida de Arquímedes, que fue un filósofo que vivió antes de Cristo, unos 250 años antes de Cristo. Y él, con su sistema de palancas, podía aplastar hasta embarcaciones que estaban muy lejas en la bahía, digamos, ¿no? En su país, que era un país que tenía balneario, ¿verdad? Y que era atacado generalmente por el océano, por el mar. Entonces, con un sistema de palancas lanzaba enormes piedras que podía aplastar a unas embarcaciones. De ahí nació una ley, la ley de la palanca, y que hasta ahora se le aplica muy bien, eficientemente. Bueno, contestando la pregunta, ¿cómo calcular la ventaja mecánica y la eficiencia? La respuesta sería, para la ventaja mecánica, dividiendo la carga para la fuerza. La carga para la fuerza aplicada, ¿no? Y para la eficiencia, dividiendo la ventaja mecánica práctica para la ventaja mecánica teórica. Entonces, repito esa respuesta. Para la ventaja mecánica, dividiendo la carga para el valor de la fuerza. Y para la eficiencia, dividiendo la ventaja mecánica práctica para la ventaja mecánica teórica. Bueno, eso nos sirvió para recordar lo que ya habíamos desarrollado. El tema 6. En aplicación a la ley de la palanca descubierta por Arquímedes, ¿cómo se expresa esta igualdad? Bueno, tenemos que recurrir, ¿verdad?, a recordar lo que hemos desarrollado en aplicación a la ley de la palanca. Y ustedes recuerdan que la igualdad era carga por el brazo de la carga es igual a la fuerza por el brazo de la fuerza. Repito, carga
por el brazo de la carga, igual a la fuerza por el brazo de la fuerza. Esa es la igualdad que es aplicada a la palanca y se conoce a esa igualdad como ley de la palanca. Profesor, disculpe, no lo escuché. Igual a la fuerza por el brazo. De la fuerza. Carga por el brazo de la carga igual a la fuerza por el brazo de la fuerza. Gracias. Bueno, muy bien. Vamos al siguiente tema. En la dinámica de la rotación, ¿cómo se determina la aceleración angular? Recuerde que vimos las leyes de Newton, ¿no? Y también avanzamos a ver dinámica de la rotación. Eso es como una extensión de las leyes de Newton aplicadas al movimiento rotacional o circular. Bien, ¿cómo se determina la aceleración angular? Esa es la pregunta. La respuesta se la determina dividiendo el torque para el momento de inercia del cuerpo. Se la determina dividiendo el torque para el momento de inercia del cuerpo. Bueno, eso nos ayudó a recordar un poco una fórmula, ¿verdad? De aceleración angular aplicada a la dinámica de la rotación. Vamos al tema 8. El momento de inercia se debe a punto suspensivo. ¿Qué indica eso? Que debemos completar. ¿Cuál es el fundamento conceptual de eso? Entonces, la idea que usted debe ahí agregar es la siguiente. Se debe a el valor de la masa y a la forma del cuerpo. Se debe al valor de la masa y a la forma del cuerpo. Bien, eso es lo principal. De ahí usted puede agregar algo más. Si usted recuerda, cuando hablamos de momento de inercia, depende de la posición del eje de rotación. No es lo mismo tener un cuerpo girando con un eje horizontal, ¿no?, que el mismo cuerpo girando con un eje vertical. Entonces, o ubicado en un extremo o en el centro. Va a depender de la posición del eje de rotación, ¿no? También, si usted quiere agregar algo. Pero lo básico es que depende del valor de la masa y de la forma del cuerpo. Profe. Vamos a... Dígame, hay una pregunta. Sí, profe, es que era para ver si podía volver a repetir la primera y segunda pregunta. Ya, le termino y repito la primera y segunda, ¿no? Estamos hasta la 10ª, de ahí vuelvo a la primera y la segunda. El 9, el trabajo y la energía se mide en el SI. ¿Qué significa SI? Sistema Internacional, recuerde. En unidades que se denominan, y ahí viene punto suspensivo. Tiene que completar la idea. Está hablando del trabajo y la energía. Ahí usted debe completar la idea. ¿Qué debe agregar? Se debe agregar joules, así como pronuncia. Joules. Así es. Entonces, se pronuncia Joule o Julius, ¿no? Pero eso es lo que hay que agregar ahí. Joules. Vamos ahí al tema 10. La potencia mecánica se la define como punto suspensivo. Son últimos temas que hemos tratado en esta última temporada, ¿no? ¿Qué idea es la que debe agregar ahí? Como la rapidez de una fuerza para
realizar un trabajo, como la rapidez de una fuerza para realizar un trabajo. O también como el trabajo realizado en la unidad de tiempo. O también como el trabajo realizado en la unidad de tiempo. Repito esta última parte. La potencia mecánica se la define como la rapidez de una fuerza para realizar un trabajo. O también como el trabajo realizado en la unidad de tiempo. Bien, voy a ir a la pregunta 1 y 2 que me pidieron que repita. La 1, completar, dice, un cuerpo rígido está en equilibrio si cumple las siguientes condiciones. 1, suma de fuerzas igual 0. 2, suma de torques igual 0. Esa sería la respuesta al tema 1. Tema 2. El torque o momento de fuerza se define como el efecto de una fuerza aplicada a un cuerpo para que éste efectúe una rotación alrededor de un eje. Bueno, eso es los fundamentos conceptuales. Vamos a los problemas. Póngale atención a esto. Dice problemas de aplicación modelos. No se asuma como que van a ir en la prueba. No, son modelos. Eso es decir que van a surgir o van a aparecer en la prueba con algún cambio. Al menos en valores, en la redacción, pero en la aplicación de fórmula pues van a ser las mismas. ¿Sí? En la presentación va a haber cambios. No van a ser los mismos valores. Son modelos. La misma palabra lo dice. Pero hay que aplicar fórmulas para tener la idea de cómo vamos a desarrollar un problema similar, ¿no? Le damos una lectura rápida para luego ir al desarrollo. El problema que está numerado como 11 dice, un cuerpo de 20 kilogramos está suspendido por 2 cuerdas del techo de una habitación, formando un sistema de equilibrio. Si las cuerdas forman ángulos con la vertical, Caroline Vázquez, ¿qué le pasó? Se le fue el internet. Si las cuerdas forman ángulos con la vertical de 60 grados, determinar las tensiones que ejercen las cuerdas. Entonces, si usted lee ese ejercicio, ¿qué es lo que usted va a recordar? Un problema de estática. Problema de estática. Entonces, si usted ya se ubica en eso, pues ha ganado bastante. Y ahí tiene que recordar los métodos que puede aplicar para resolver ese problema. Que en la teoría ya dijimos que eran 3 métodos, ¿no? Cualquiera de ellos puede servir. Problema 12. Una barra rígida y uniforme de 200 newton de peso y de 2 metros de longitud está apoyada en sus extremos. Si sobre la barra se ubica una carga de 400 newton, localizada a 60 centímetros del extremo izquierdo, calcular las fuerzas que ejercen los apoyos. Bueno, también ese problema nos ubica en estática, pero para aplicar momentos o torques. Momentos de fuerza o torque que se llama, ¿no? Problema 13. Un carretel cilíndrico de 30 kilogramos de masa y 10 centímetros de radio presenta una cuerda de masa despreciable enrollada en su superficie, en cuyo extremo cuelga una pesa de 800 newton.
que hace girar al carretel. Despreciando el rozamiento, calcular la aceleración angular del carretel. Bueno, ese problema es de dinámica rotacional. Y ahí tenemos que recordar lo que dijimos en fundamentos conceptuales, lo que era aceleración angular. Problema 14. Un jardinero arrastra una carretilla con una fuerza de 50 newton que forma un ángulo de 40 grados con la horizontal, haciendo que exista un desplazamiento de 30 metros en 40 segundos. Nos pide calcular el trabajo y la potencia mecánicos desarrollados. Dos cosas, trabajo y potencia. Debemos recordar los últimos temas conceptuales de trabajo y potencia mecánica. Y el problema 15 que está como modelo dice, en una montaña rusa, eso ya es un parque de diversiones, ¿verdad? El coche de masa 120 kilogramos que se halla a una altura de 10 metros del suelo tiene una velocidad de 5 metros por segundo y luego se desplaza hacia la parte baja a 1 metro del suelo. Calcular la energía mecánica en la parte alta y la velocidad que adquiere en la parte baja de la montaña rusa. Eso es para revisar un poco lo que es conservación de la energía. Temas últimos que lo hemos expuesto en diapositiva. Bueno, como usted ve, hay temas que hemos tratado en el parcial anterior y otros temas que hemos tratado en este último parcial. Como es examen quimestral, tenemos que abarcar todos los temas desarrollados en el quimestre. Ustedes comprenden eso. Entonces vamos a ir a la pizarra virtual para ir desarrollando estos problemas modelos a fin de que quede claro cómo hacer el trabajo analítico. Muy bien. Comparto con ustedes. Carolina Vázquez sigue con el problema de internet. Bueno, espero que lo haya arreglado. Vamos a la pizarra virtual. Entonces aquí escribimos problemas de repaso. De repaso. Muy bien. Entonces, problema modelo 11. Problema modelo 11. Ya no voy a escribir otra vez el texto porque ya usted lo tiene. Bueno, vamos a incluir los datos. Ponemos datos. He hablado toda la mañana y ya me está afectando la garganta. Datos. Tengo un cuerpo de una masa de 20 kilogramos. Ya, me dan ángulos. Vamos a poner aquí teta igual a alfa igual, son iguales, ¿no? 60 grados. Y me están pidiendo las tensiones. Tensión 1, no conozco. Tensión 2, tampoco conozco. Esas son las cosas que hay que resolver. Vamos a hacer una figura para saber de qué se trata esto. Vamos a hacer una figura. Muy bien. Entonces la idea es que hay un cuerpo
que está sostenido por dos pedazos de cuerda. ¿Sí? Esa es la idea, ¿no? Entonces aquí está un cuerpo, más o menos así. ¿Ya? Entonces aquí yo tengo que colocar la masa, a este le vamos a llamar T1, a este T2. Y los ángulos con la vertical, dice, ¿no? Son 60 grados. Entonces aquí hay una vertical. Y aquí hay otra vertical. Entonces este ángulo le vamos a llamar teta. Este ángulo. Y este ángulo de acá le vamos a llamar alfa. Correcto. Además de eso, tenemos que graficar vectores, ¿no? Este es un vector. Oh. De más. La idea era eso, ¿no? Y hay otro vector que está por acá. T2, ¿no? Y este vector de acá, que no sabemos el valor, porque nos dan en la masa y no el peso. Entonces, este valor de aquí es el peso. Muy bien. Ahí está la figura. Ahora, ¿qué cálculos debo hacer yo? Cálculos. Ya, para los cálculos, yo elijo un método. Hay tres métodos. El método de triángulo vectorial, el método de las componentes rectangulares y el método de Lamy. Cualquiera de ellos me sirve, porque aquí son tres fuerzas concurrentes, no hay distancias y el sistema está en equilibrio, entonces me puede servir cualquiera de esos métodos. Si yo elijo el del triángulo vectorial, entonces tengo que escribir aquí por el triángulo vectorial. Por el triángulo vectorial. Ya explico el método que voy a utilizar, ¿no? Cualquiera de los métodos va a dar el mismo resultado, pero usted explica que el método que está empleando es del triángulo vectorial. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer aquí? Construir un triángulo con vectores. Pero primero tiene que usted calcularme el peso. ¿Cuánto vale el peso? Entonces, primero usted calcula el valor del peso. Y eso es masa por gravedad. ¿Cuánto es la masa? 20 kilogramos. 20 kilogramos por
el valor de la gravedad, 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Entonces, al multiplicar, usted tiene 20 por 9,8, 196 newton, porque kilogramo metro sobre segundo cuadrado es newton. Eso es lo primero que usted debe hacer el cálculo del peso, porque no le dan, lo que le dan es la masa. Entonces luego, aquí ya el espacio quedó corto, entonces voy a escribir aquí, sigue. ¿Ya? Para que usted sepa que continúa, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a construir un triángulo, ahora sí, un triángulo vectorial. Ese triángulo vectorial son 3 vectores. Uno, el otro es por aquí, y el otro es así. Ahí está, formado con los 3 vectores un triángulo vectorial. Nótese que las flechas o los extremos no se encuentran. O sea, cierra un circuito de tal manera que nos muestra de esa forma porque la resultante es 0, porque está en equilibrio. En todo caso, este valor de aquí, vamos a colocar los valores. Este es el peso que salió 196 newton. Este es de este lado, el peso. Este de aquí es T1 y este de acá es T2. Ahora, T1 y T2 forman 60 grados, o sea que estos ángulos de aquí son 60 grados. 60 grados. Y este de acá también 60 grados, porque dice con la vertical. Entonces, justo salen con la vertical. ¿Qué puede cambiar aquí? Decirme que es con la horizontal. Entonces, ahí sí tiene que buscar el complemento. Pero en este caso coincide que es con la vertical y no hay ningún problema. ¿Cuánto valdría el ángulo de acá? El ángulo que no lo tenemos. Tenemos que aplicar geometría, ¿no? Perdón. La suma de esos dos ángulos que da 120. Y entonces, este ángulo de acá también vale 60, porque los 3 deben sumar 180 grados. ¿Correcto? Entonces, tiene 60, 60 y 60. Sumado da 180 grados. Me sale un triángulo equilátero que se llama ese, ¿no? Cuando tiene los ángulos iguales y consecuentemente los lados serán iguales. Si son los lados iguales, pues van a salir 196 también, pero hay que verificar que sale 196. Este es 1, ¿no? No se ve bien este 1. Lo voy a escribir. Lo voy a escribir bien. Este es 1. Bueno, entonces aplico la ley de los senos, que dice, lado conocido, 196, lado conocido, dividido para el seno del ángulo opuesto, seno de 60 grados, es igual a un lado desconocido, T1,
para el seno del ángulo opuesto, que también es 60 grados. Correcto. Entonces, de aquí usted despeja T1 y al despejar va a quedar 196 newton por el seno de 60 dividido para el seno de 60. Como usted ve allí, se eliminan estos senos de 60 por simplificación y me queda T1 igual a 196 newton. Facilito, ¿verdad? Se eliminó. En el caso de un problema en que los ángulos sean distintos, pues hay que trabajar con la calculadora. Se multiplica el valor que está ahí por el seno del ángulo que le resultó y divida para el otro seno y tiene la respuesta. En este caso resultó sencillo porque se eliminaron esas funciones y no hubo necesidad de calculadora. Ahora volvemos a aplicar la misma ley, ley de los senos, lado conocido, 196, dividido para el seno de 60, dividido para el otro lado, desconocido, T2, para el seno del ángulo opuesto, que también es 60 grados. Entonces, se despeja T2 y quedaría 196 newton por el seno de 60 dividido para el seno de 60. Y usted ve allí que nuevamente se simplifica esto por ser igualitos y T2 es igual a 196 newton. De esa manera se resuelve el problema en el caso de que tenga esa presentación. ¿Qué puede variar? Los ángulos. O sea que no en todo problema se va a eliminar la función trigonométrica. Usted tiene que trabajar con el ángulo que le presenta. Pero el proceso es eso, lado conocido dividido para el seno del ángulo opuesto igual a un lado desconocido dividido para el seno del ángulo opuesto. Eso se conoce en trigonometría como ley de los senos para triángulos oblicuángulos. Así se conoce en geometría. Bueno, este es un método, el más corto. Lo único que hay que tener en cuenta es que construya bien el triángulo, ubique bien los ángulos y así tiene la respuesta correcta. Ese es el problema 11. Veamos otro problema. Entonces sería el problema 12. Problema 12 modelo. Veamos qué datos tenemos ahora. Datos. A ver. Dice una barra rígida y uniforme, 200 newton de peso. Entonces tengo un peso de 200 newton. Tiene una longitud L de 2 metros. Está apoyada en sus extremos, se ubica una carga,
Pongamos una carga con la letra Q de 400 newton. Localizada a 60 centímetros del extremo. Entonces pongamos una letra B de brazo, ¿no? B de brazo. 60 centímetros. En metros, ¿cuánto sería esto? 0,6 metros. Calcular las fuerzas que ejercen los apoyos. O sea, me está preguntando F1 y F2. Bueno, para ser un poco didáctico, ¿no? Le coloco aquí las interrogantes para que sepa lo que está ocurriendo. Veamos una figura. Una figura. Bueno, se tiene una barra. Puede ser ahí. Vamos a suponer que sea una barra. De esa manera. Y está apoyada aquí en un extremo. Y está apoyada acá en otro extremo. Bien. Tiene un peso. El peso está siempre en la mitad de la barra, ¿no? Eso es centro de gravedad. ¿Ya? Y hay una carga que está a 60 centímetros, por aquí más o menos sería, ¿no? Una carga un poco más grande. Entonces tendríamos que colocar un poco de detalles. Entonces este es el peso. Esta es la carga. Y si esta es la longitud, vamos a poner aquí L. Y por acá, ¿de dónde a dónde, no? Hay que indicar todos los detalles. O sea, de aquí a acá es L. Bien, y esta parte de aquí de aquí hasta acá es lo que llamamos B. Bueno, parece que sí se entiende hasta ahí. Entonces tendríamos ahí. Bien. Entonces, vamos a continuar. Vamos a colocar cálculos.
Estamos recordando, ¿no? Repasando, porque estas cosas ya vimos. Cálculos. Muy bien. Tenemos que aplicar torques. Recuerde que cuando las fuerzas no están en un mismo punto, ¿no? O sea, no son concurrentes, ahí tenemos que aplicar torques. Aquí nos faltaría es ubicar la fuerza desconocida, ¿no? Entonces aquí habría una fuerza para arriba que hace el apoyo izquierdo y acá una fuerza también hacia arriba que hace la fuerza a la de derecha, ¿verdad? Entonces esta sería la F1 y esta sería la F2, que son las desconocidas, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Aplicamos torque, dije, ¿no? Entonces, la primera condición de equilibrio no la aplicamos, sino la segunda. Sumatoria de torques. El símbolo de torque es una T en esa forma, algo manuscrita, ¿no? Suma de torques igual 0. Es la segunda condición de equilibrio. Entonces, la suma de torque significa elegir un eje, ¿no? Imaginario. Vamos a suponer que sea en el punto A. Y acá es B, ¿verdad? En el punto A diríamos suma de torque respecto al punto A, que se la pongo como subíndice, es decir, que indico dónde está el eje, ¿no? Es igual a 0. Luego entonces sería, para poder procesar eso, lo voy a poner aquí, sigue, y lo hacemos en la siguiente pizarra porque necesito más espacio. Sigue. Entonces diría F1 por 0 metros porque no hay ninguna distancia ahí, menos la carga. La carga es de ¿cuánto? De 400 newton. Por el brazo, que es, ¿cuánto era? 60 centímetros, o sea, 0,6 metros. Menos el peso de la barra, que es 200 newton. Por la longitud al eje de rotación, que es la mitad de la barra, 1 metro, más F2 por la longitud de la barra, que es 2 metros. Y eso igual a 0. Entonces, la suma de torque, en este caso, va a depender de cuántas fuerzas hay y de cada fuerza al eje de rotación, cuál es el brazo o la distancia que hay que considerar. Entonces, aquí se hace 0. Aquí me quedaría 400 por 0,6, 240. 240 newton metro menos 200 newton metros 200
Newton metros más F2 por 2 metros igual a 0. Siguiente paso es sumar estas cantidades negativas. Me da menos 440 Newton metros más F2 por 2 metros igual 0. De aquí despejo F2 al despejar me va a quedar una fracción. 440 ya positivo porque pasa al otro miembro. Newton metro dividido para 2 metros. Entonces F2 va a ser igual 440, aquí se elimina el metro, dividido para 2, 220 Newton. Este sería el valor de F2. Correcto. Ahora me falta encontrar F1. Para hallar F1 puedo utilizar la primera condición de equilibrio, que dice sumatoria de fuerzas, en este caso verticales, todas son verticales, ¿verdad? Igual a 0. Entonces yo voy a tener fuerzas verticales, ¿cuáles? F1 para arriba, ¿verdad? Menos la carga de 400 newton hacia abajo, es negativa. El peso también es negativo, 200 newton. Más F2, ¿no? F2 igual a 0. Pero ya F2 ya lo tengo, entonces quedaría F1 menos 400 newton menos 200 newton más 220 newton, que es lo que sacamos con el torque, igual a 0. Entonces, al reducir esto, me va a quedar F1 menos 600 más 220, me queda negativo, ¿no? 380. Newton igual a 0. Donde despejo F1 y me va a quedar la respuesta 380 newton. Y así hemos llegado a resolver el problema que hemos aplicado. Bueno, ¿tienen preguntas? Nos quedan todavía 3 problemas para resolver en la clase siguiente. Pero esta es la idea, ¿no? Recordar, refrescar los problemas que ya hemos desarrollado, cuya temática pues, ha sido expuesta y hemos empleado buen tiempo en procesos de cálculo. Vamos a dejar por ahí para